Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a desarrollar la actividad correspondiente al curso de microbiología de suelos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y vamos a desarrollar la tarea correspondiente a analizar la interacción entre el suelo, el microorganismo y la planta correspondiente. Pertenecemos al grupo número 54. Mi nombre es Wilson Albeiro Urbina. También está en este momento Cristian Alexander Ordóñez, mi persona. Mi nombre es Albert Gustavo Valero Salazar. Bueno, en este caso, nuestro compañero Cristian nos va a hablar sobre el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas en estos nódulos en sus raíces. Claro que sí, compañero. Entonces, para comenzar, pues, como a manera de introducción, hay que aclarar que las rhizobios son bacterias responsables de la formación de nódulos nitrificantes en las plantas. Estos realizan una relación simbiótica con las plantas, de la cual la planta se ve beneficiada, ya que le permite realizar la recolección de nitrógeno en estado gaseoso de la atmósfera, ya que la Rhizobium ataca esas moléculas de nitrógeno presentes y las fija en el suelo en forma de amoníaco, la cual la planta puede asimilar a través de las raíces. Esto sucede sobre todo en plantas del tipo de leguminosas y pues permite que plantas de esta familia puedan subsistir en condiciones de suelos poco fertilizados o con deficiencia de nutrientes nitrogenados. El proceso inicia cuando la planta realiza el reconocimiento mutuo entre la bacteria, ¿sí? O sea, la bacteria y la planta realizan un reconocimiento mutuo como socios adecuados para luego adherirse a los pelos de la raíz. Posteriormente, la bacteria realiza una selección molecular de oligosacáridos de señalización. Estos se conocen como factores NOD. En la tercera fase, la bacteria comienza con la infección a través de los pelos radiculares, formando filamentos. Posteriormente, a través de estos filamentos, llamados filamentos de infección, la bacteria se traslada al cuerpo de la raíz. Y durante esta fase inicia la formación de células bacterianas modificadas, se conocen como bacterioides, en el interior de la raíz. Y con ello, el desarrollo del estado fijador de nitrógeno. Los nódulos formados en la raíz el pelo radicular enrolla una bacteria del tipo Rhizobium y esta se continúa multiplicando a través de la división celular bacteriana y vegetal. Compañero, o sea que ahí lo que noto es que se empiezan a transmitir es como mensajes moleculares. Es correcto, sí. Sí, la planta segrega una serie de sustancias que se comunican con la bacteria para prácticamente, interactúa entre la bacteria para hacer ese tipo de asociación. Pues yo lo que he entendido acerca de la formación de los nódulos en las leguminosas es que, pues, como es el compañero, en el rizobio, en la parte de la rizosfera de las raíces, se alojan las bacterias, los rizobios. Estos, al comenzar una interacción con las secreciones de los oligosacáridos que secreta la raíz, comienzan esta interacción y a través de los pelos radiculares, las bacterias comienzan a ingresar a las células vegetales. Una vez que estas comienzan a ingresar o invadir las células vegetales de la raíz, comienzan la formación de unas células o
unas células mutantes, por decirlo de alguna manera, que son las llamadas Correcto. bacterioides. Esas bacterioides, a medida que se van reproduciendo y se van multiplicando al interior de las raíces, forman los nódulos, que son como esas, como se haga cuenta, como un proceso de tumor cancerígeno, o sea, son como unos tumores o cánceres Sí. que se forman en las raíces, pero pues que tienen un beneficio en la planta, pues que le ayudan en la asimilación de nitrógeno. Algo muy importante de ese proceso es una enzima que se llama la hemoglobina, que es la encargada de, pues como sabemos, las bacterias, los rizobios funcionan igual que las bacterias fijadoras de nitrógeno en estado libre, a través de la enzima nitrogenasa. La enzima nitrogenasa es muy susceptible al oxígeno y pues una manera de controlar el oxígeno en esta interacción es a través de la hemoglobina, que funciona como un tampón de oxígeno o mantiene distribuido el oxígeno atmosférico dentro de la raíz de la planta o dentro del rizobio de la interacción. Si no fuera por esto, pues simplemente pues si la nitrogenasa al interior de los rizobios estallaría o bueno, no, se oxidaría y no podría hacer el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico. Perfecto, Sí, compañero. Vea Correcto. cómo este proceso, de igual manera, aumenta la capacidad de asimilación del nitrógeno que se puede producir al interior de una planta y cómo podemos de esta manera, en aprovechamiento de este tipo de microorganismos, disminuir en gran medida el uso de abonos nitrogenados, teniendo en cuenta la cantidad de nitrógeno que estos tipos de microorganismos pueden fijar en el suelo. Y que si tenemos cuidado, como lo recarga el compañero Albert, de brindar las condiciones adecuadas, podemos disminuir el impacto ambiental, disminuir el uso de fertilizantes y muy seguramente frenar el deterioro ambiental que se produce por todo el proceso de lixiviación de abonos nitrogenados que se lleva a cabo en aplicación o a grandes aplicaciones en los cultivos. De hecho, eso vendría siendo una gran alternativa para la agricultura a futuro. O sea, digamos que la agricultura orgánica puede ser el futuro de la sostenibilidad de la alimentaria en el planeta, teniendo en cuenta todas las problemáticas que se tienen a nivel de calentamiento global y de contaminación de recursos suelo. Pues según lo que yo he averiguado, por ejemplo, eso no, o sea, sería más como un retroceso en vez de un avance, porque por ejemplo, antes de que se inventaran los abonos sintéticos, y esto lo que se hacía principalmente, por ejemplo, donde se cultivan la mayor cantidad de leguminosas es en tierra fría. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen son los llamados aparcamientos. ¿Cuál es la función del aparcamiento? Brindarle precisamente esa cobertura a la parte de la raíz y esa cobertura rizósfera para evitar precisamente el ingreso o la porosidad y el ingreso de oxígeno y que se pueda formar esta simbiosis más fácilmente, la simbiosis entre las leguminosas y el rizobio. Ellos, Compañero, entrando en ese tema, yo creo que sería bueno que nos contara sobre el tema de la simbiosis que se produce entre el rizobio y la leguminosa, aprovechando la gráfica que vamos a tener ahora más adelante, cómo se produce ese proceso en la planta. Vale. Entonces, compañero, nos contaba cómo se desarrollaría el proceso Pues en el este proceso caso. de simbiosis ocurre, como ya lo dije antes, las bacterias de los rizofios son iguales que las bacterias fijadoras de nitrógeno en estado libre. Ellas pues se encuentran solo que ellas pues, por estar en ese acercamiento con las células vegetales, ellas hacen un intercambio con las células. Las células vegetales le dan electrones que ellas usan después en la oxidación del nitrógeno, porque ellas por sí solas no pueden producir muchos electrones, más que todos los provenientes de la oxidación de metales, tales como el hierro y el fósforo, el potasio. O sea, ellas obtienen de la planta iones negativos, los cuales usan para la oxidación del nitrógeno y la posterior fijación de ese como resultado de esa oxidación o de esa obtención de energía que ellas obtienen de las plantas vegetales. Ellas fijan nitrógeno y este nitrógeno es el que es absorbido a través de los nódulos. Esa es principalmente como la principal interacción. O sea, está la bacteria toma de la planta
iones negativos, los cuales usan la oxidación del nitrógeno y o sea, lo fijan al terreno. Después, al haber, mediante la infección que le hizo a la planta, por decirlo así, y la formación de nódulos, estos nódulos recogen ese nitrógeno que ya se oxida afuera y lo ponen a disposición de la planta. Eso es como principalmente, según tengo entendido, el ciclo que se sigue en la rizosfera con el nitrógeno. Pues yo quisiera complementar, bueno, sí, efectivamente, como dice el compañero Albert, ese es el ciclo que sucede en el proceso de formación de los simbiosomas, esta cuestión, ¿sí? Los simbiosomas, sí. Este ocurre con el crecimiento de microsimbiontes en la rizósfera de las plantas asociadas. Lo que decíamos que la exudación de sustancias por parte de la raíz. Las raíces exudan una serie de compuestos de bajo peso molecular. Creo que el compañero Albert ya nos habló sobre esos compuestos, y esos actúan como unos atrayentes quimiotácticos para las bacterias, ¿sí? Luego se establece una simbiosis. En este proceso, este es un proceso muy complejo que inicia con el intercambio de señales entre los simbiontes. Las sustancias segregadas por las raíces se conocen como flavonoides, y estas establecen un diálogo molecular entre las bacterias Rhizobium, que a su vez inducen en sus microsimbiontes la aparición de genes de nodulación, o sea, los llamados factores NOD que ya habíamos mencionado. Y estos tienen un papel fundamental en la formación de los nódulos nitrificantes. Pues una vez los factores NOD se encuentran desarrollados, se produce la interpretación de la señal, produciendo una oscilación en los niveles de calcio en la zona perinuclear de los pelos radiculares. Por consiguiente, se producen los primeros estadios de la nodulación. Los factores NOD pues, tienen la capacidad no solo de generar la deformación de los pelos radiculares, sino de también generar nuevos pelos radiculares en la raíz, ¿sí? Y esto es debido a que ellos reorganizan el exoesqueleto de la actina. Bueno, luego la bacteria, una vez que la bacteria ha establecido una comunicación con la raíz, penetra en la epidermis de la raíz facilitada por la lactina de la pared celular. Esta glicoproteína denominada ricaexina es la responsable de formación y posterior curvatura de los pelos radiculares en la planta. Y pues cuando la curvatura se produce en los pelos radiculares, las bacterias son atrapadas en esa curvatura para posteriormente penetrar debido a la degradación del extremo apical del pelo radicular. Entonces, básicamente eso es en detalle lo que sucede a nivel molecular y biológico dentro de la interacción de la raíz y la bacteria. Perfecto, compañero. Creo que está bastante explícito la situación de cómo es el proceso muy explícito, por decirlo así, y yendo como a grosso modo y recogiendo todo el conocimiento que usted nos acaba de expresar. Entonces podríamos decir que se inicia con una etapa de reconocimiento entre exudados moleculares que van a llegar ese intercambio entre la raíz y el microorganismo, que da finalmente por iniciar un proceso donde los pelos radiculares toman una serie o realizan una serie de actividades que terminan
últimamente por atrapar el microorganismo y llevarlo al interior de la raíz para en últimas producirse el inicio de la actividad a través de la aparición de los bacteroides y finalmente en el desarrollo de la producción y la fijación de nitrógeno, diciéndolo a grosso modo. Compañeros, ahora los invito a, bueno, tenemos una imagen de cómo sería observada el simbiosoma al interior de la raíz como para más especificidad de la situación. Ahora los invito a que debatamos sobre las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y la franquia. Es importante decir que pues el rizobio se hallan presentes en zonas tropicales y se desarrolla, la simbiosis se desarrolla únicamente con plantas leguminosas. En el caso de la franquia, pues el abanico de posibilidades o el abanico de familias de plantas que utiliza franquia es mucho más amplio. Es importante también identificar que la franquia es más de árboles, más de plantas de gran tamaño, por así decirlo. Por eso es muy utilizado para la recuperación de suelos, en especial aquellos suelos que hayan sido afectados por erupciones volcánicas, por aquellos temas de incendios y otras actividades. En el caso de los rizobios, pues el primordio de los nódulos se forma en el cortez. En el caso de la franquia, el tejido vascular de los nódulos se encuentra pues más en la parte central. Aquí hay una diferencia y al mismo tiempo casi una semejanza, porque en el tema de la franquia y el rizobio, las cantidades de fijación de nitrógeno prácticamente son muy parecidas. Estamos hablando de 260 kilos, alrededor de 260 kilos por hectárea en fijación de nitrógeno, y en relación a la franquia aproximadamente con un tema de 360 kilos según encontramos en la literatura. En el caso de las similitudes, tenemos el tema de que ambas son pues bacterias fijadoras de nitrógeno y pues el proceso que realizan es la fijación de nitrógeno atmosférico. Realizan prácticamente casi el mismo proceso, simplemente pues hay que tener en cuenta de que las unas solamente se hacen ese tipo de simbiosis con las plantas leguminosas, y en la franquia pues sí tiene un espectro un poco más amplio. En el caso de la franquia, pues tenemos que es una bacteria gram positiva, mientras que en el caso del rizobio es una gran negativa. Ambas pueden desarrollar simbiosis con plantas como mecanismo para fijación de nitrógeno. En el caso de, pues lo decíamos, en el caso de la franquia son con plantas actinorrizas, mientras pues en el caso en el caso del rizobio es con plantas leguminosas. Y en el caso de la franquia, como lo explicaba muy bien el compañero Albert, tienen un poquito más de flexibilidad y de tolerancia con el oxígeno con relación al rizobio. El rizobio no tiene tanta tolerancia. En el caso de la franquia es tolera un poco más la presencia del oxígeno. Principalmente es por la zona en la que se guarda la enzima nitrogenasa dentro de los rizobios. Ellas, o sea, están más expuestas a la presencia de oxígeno. En cambio, dentro de las bacterias, o sea, las bacterias de franquia
ellas las guardan como una especie, tienen unos extras unos organelos extras vasculares en donde guardan esta enzima. Entonces, pues tienen como una segunda capa o una segunda protección al interior mismo de la célula. Al igual también creo que es porque muchas, o sea, por ejemplo, hay unas que solo realizan la actividad o sea, la nitrogenasa solo funciona cuando la presencia de oxígeno, por ejemplo, en las noches es mucho menor que en el día. Entonces, por eso también, o sea, por los comportamientos y la forma en la cual interactúan con la nitrogenasa, es el principal factor por el cual las branquias resisten mucho más la presencia de oxígeno. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Ha sido muy fructuosa este conversatorio y esperemos encontrarnos en otras oportunidades. Ok, Muchísimas gracias a compañeros, ustedes. muchas Buenas noches. gracias. Gracias a todos por sus aportes. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego.